Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la píldora formativa número 13, miocardiopatía hipertrófica. Soy Teresa Guiberteau, vicesecretaria y enfermera. Qué mejor día que para retomar las píldoras que hoy, día 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Antes de comenzar, como siempre, quiero recordaros brevemente la dinámica de la sesión. En primer lugar, os recordamos mantener cerrados las cámaras y los micrófonos desactivados para evitar interrupciones durante la ponencia. La píldora quedará grabada para que podáis revisarla más adelante o por si queréis compartirla. Además, os animamos a enviar vuestras preguntas a través del chat, las cuales responderemos al final de la presentación. Sin más, doy paso a Susana Portela, presidenta de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, quien se encargará de presentarnos a nuestra ponente en el día de hoy. Adelante, Susana. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos en este día tan especial y quería presentaros a nuestra ponente de hoy que viene desde Málaga, Yasmín Ismail Dobón, que es psicóloga general sanitaria, tiene máster en psicopatología y salud, es experta en psicoterapia integradora, trauma y apego y colabora con APAN desde 2014. Nos va a hablar hoy sobre el tema psicológico con la miocardiopatía hipertrófica. Adelante, Yasmin. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a pasar a compartir. A ver si me deja ahora. Vale. Bueno, pues hoy os voy a hablar un poquito sobre los factores psicológicos que están relacionados, en este caso, con la miocardiopatía hipertrófica. Em, Os voy a hablar sobre todo de las variables psicológicas consecuentes, porque si bien en otras cardiopatías las variables psicológicas como precedentes tienen un factor bastante importante, aquí esto no está del todo claro, puesto que estamos hablando de una enfermedad que es genética y entonces las variables psicológicas actúan más como consecuentes. ¿Vale? ¿Como consecuentes a qué? Pues bueno, eh, yo voy a enfocar esto desde el punto de vista del trauma, ¿vale? Porque no solamente, digamos, a nivel teórico, sino luego yo en mi práctica clínica lo que acabo viendo es que esta circunstancia se convierte en un evento traumático, ¿vale? Tanto si hablamos como de un episodio sintomatológico inicial y el diagnóstico consecuente, o a veces ese único diagnóstico en el que no ha habido episodios, no ha habido, perdón, síntomas tan potentes como que la persona haya notado para sentirse enfermo, pero el diagnóstico en sí. Y luego, por otro lado, lo que es la intervención quirúrgica cuando es un tratamiento de elección, pues todo esto se convierte en un evento traumático para la persona y tiene unas consecuencias a nivel psicológico, ¿vale? Estas consecuencias suelen tener la sintomatología propia de un trastorno por estrés postraumático, ¿vale? ¿Y cuáles son? Bueno, pues es la ansiedad, es el insomnio, son las pesadillas, los flashbacks, que es como esos recuerdos que vienen como flashes de ciertos momentos traumáticos, pensamientos intrusivos, sentimientos de disforia, que son como sentimientos, como síntomas depresivos, digamos más leves quizá. Y luego, por supuesto, pues la interferencia que todo esto tiene en la vida personal y social del paciente, ¿vale? Bueno, entonces, si dividimos un poco lo que sería este episodio sintomatológico inicial a partir del cual se establece el diagnóstico, la característica principal de lo que se supone que a nivel psicológico sigue es un estado de shock, ¿vale? Las personas funcionamos con esquemas con los cuales interpretamos nuestra realidad y cuando sucede algo que no encaja en esos esquemas, se produce ese estado de shock que al final es trauma, ¿no? ¿Qué reacciones suelen ser las más habituales? Pues el miedo a la enfermedad en sí, el miedo a la muerte,
sentimientos de rabia, sentimientos de disforia, como comentaba antes, de tristeza y demás, ansiedad. Aquí hago mención también de la negación, que es una reacción a nivel psicológico un tanto peculiar y paradójica, porque aunque la persona es consciente, por un lado, de todo lo que le está pasando, digamos que en un nivel no tan racional, funciona como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias, como luego ya os comentaré, de cara a, pues, por ejemplo, lo que es la adherencia al tratamiento, lo que es la gestión de toda la parte psicológica que rodea la enfermedad, etcétera. Y por último hago mención a los síntomas de hipervigilancia, que son muy comunes también, ¿vale? Pues a partir de ese momento la persona empieza como a fijarse mucho en todo lo que está pasando en su cuerpo, ¿no? Y mira al milímetro si, pues, si tiene más palpitaciones, si está mareado, si, en fin, una situación de hipervigilancia con el estrés que ello conlleva. Por otro lado, si nos centramos en la posibilidad de que haya una intervención quirúrgica, que suele ser uno de los posibles tratamientos en la miocardiopatía hipertrófica, pues por supuesto la reacción de miedo está muy presente antes de la intervención en sí, pues por el miedo que supone entrar en un quirófano, por el miedo que supone a veces el tipo de operación si es más compleja, el miedo a la muerte, a los resultados de la intervención, las secuelas que pueda tener tanto a nivel físico como a nivel social, psicológico, etcétera. Puede suponer también un proceso de retraumatización. Antes os hablaba, ¿no? de que se da un evento traumático que es el de repente sufrir un episodio con una sintomatología aparatosa y tener un diagnóstico, y entonces pasar de nuevo por la intervención es un poco como revivir todo eso, volver a darte cuenta de que estás en esa situación, ¿no? En esa enfermedad. Y por supuesto, y esto me lo encuentro mucho, también supongo que será porque al final son los pacientes que vienen a terapia, son aquellos que lo están pasando mal. Entiendo que no a todo el mundo le ocurre, hay gente que sabe llevar pues este tipo de situaciones, pero cuando el proceso de intervención quirúrgica es más complicado de lo esperado y hay, por ejemplo, UCI de por medio y demás, la sintomatología de estrés postraumático está muy presente, y esto es lo que yo casi siempre me suelo encontrar, sobre todo relacionado con el paso por la UCI, por lo que eso conlleva, ¿no? Primero porque a nivel físico la persona está bastante mal, y luego pues porque se desorientan espacial y temporalmente, no tienen todo el contacto que a lo mejor querrían con sus seres queridos y demás, y todo esto pues tiene unas consecuencias. Vale, por tanto, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles serían los objetivos psicoterapéuticos a nivel psicoterapéutico? Pues para empezar, instaurar hábitos saludables, aunque esto es una parte que otros profesionales sanitarios ya lo llevan también a cabo, ¿vale? Entonces, la labor psicológica aquí, sobre todo, iría dirigida a disminuir y o regular el impacto emocional derivado de lo que ya hemos comentado, y detectar posibles factores de riesgo a nivel psicológico e intervenir sobre los mismos, ¿vale? Y esto es un poco lo que os voy a desglosar ahora. Bien, bueno, en cuanto a hábitos de vida saludables, aquí voy a ir bastante rápido porque, bueno, pues es algo como muy general a nivel sanitario, no tan específico de la parte psicológica, aunque también se tiene en cuenta en un proceso de psicoterapia. Pues es cuidar la alimentación, por ejemplo, especialmente cuando el tratamiento es con anticoagulantes, em, dejar hábitos como fumar y beber, hacer un ejercicio físico acorde a las indicaciones que nos haya dado el médico, la adherencia al tratamiento farmacológico, y aquí veis como subrayo el tema de la negación, es muy importante porque cuando se da este tipo de reacción emocional, pues cuesta más que la persona empiece a instaurar estos hábitos de vida saludables y
que se adhiera al tratamiento farmacológico, ¿vale? Y por supuesto, pues tener un nivel de actividad vital adaptativo. Esto también a nivel psicológico. Lo que se intenta es que la persona no esté en un nivel de actividad que le desconecte totalmente de todo lo que está viviendo a nivel emocional, pero que tampoco haya un bloqueo que muchas veces se da como una paralización eh, de su vida, de su actividad vital. Vale. A nivel emocional, pues como os decía, yo en este tipo de casos siempre opto con un tratamiento desde una perspectiva de trauma, ¿vale? Porque al final, si hay una reacción emocional, en lo que tenemos que incidir precisamente es en la gestión de las emociones y una perspectiva de trauma, digamos, desde un punto de vista psicoterapéutico, es muy pertinente en estos casos. ¿Vale? Bueno, aquí hago referencia a que en el trauma hay traumas de T mayúscula y de T minúscula. Los traumas de T mayúscula, que serían los que aquí nos competen, pues son aquellos en los que nuestra integridad física corre peligro, ¿vale? Bien, entonces, bueno, yo he dividido un poco los pasos que se darían, aunque esto no es tan rígido. Luego, a la hora de una intervención, la evaluación muchas veces se da a lo largo de todo el proceso y se van mezclando un poco como las fases, ¿vale? Pero digamos, de cara a que se entienda bien, lo he dividido. Entonces, inicialmente se haría una evaluación de la sintomatología que presenta el paciente y del estilo de afrontamiento. El estilo de afrontamiento se refiere al afrontamiento emocional, ¿vale? Las personas tenemos diferentes estilos de apego que determinan cómo es el afrontamiento de situaciones estresantes y de las emociones y de la gestión emocional que se deriva de esas situaciones estresantes, ¿vale? Ahora os explico un poquito, pero de entrada se haría una evaluación de este tipo. Para pasar a una fase en la cual nos vamos a centrar mucho en regular y estabilizar emocionalmente al paciente para luego dar paso a continuación al procesamiento de las experiencias traumáticas. Me paro un poquito en la regulación y en la estabilización emocional, que tiene mucho que ver con el estilo de afrontamiento. Voy a dar así una explicación muy, muy general, ¿vale? Hay estilos de afrontamiento en los cuales el perfil de la persona es el de una persona que se desconecta de sus emociones. Y digamos que en el polo opuesto tendríamos a personas que se ven superadas por sus emociones, ¿vale? Entonces tendríamos un estilo evitativo y un estilo ansioso. Este estilo de afrontamiento determina la ventana de tolerancia emocional que tenemos. En el estilo evitativo, esta ventana de tolerancia es muy ancha, de manera que es difícil que la persona se sienta desregulada. Está muy desconectada o algo desconectada de sus emociones y es muy difícil que se desregule. Y entonces aquí podríamos pensar, bueno, pues si no está conectado con sus emociones, no lo está pasando mal. Y esta es la cuestión, que sí lo pasa mal porque tenemos una mente más consciente y una mente más inconsciente. Entonces, todo lo que no se conecta a nivel consciente sigue funcionando a ese nivel inconsciente y esto se traduce en un malestar que está como de fondo, que la persona no sabe identificar muy bien de qué se trata, pero consulta por ello, o en una somatización brutal, es decir, síntomas físicos y que derivan no de la enfermedad física como tal, sino del estado de estrés emocional que tiene el paciente, ¿vale? Entonces este sería más un estilo evitativo. Si nos vamos al otro polo, el estilo ansioso, en el que la persona, digamos que tiene una ventana muy estrecha, con lo cual es muy fácil que se desregule emocionalmente, em, pues tendríamos justo lo contrario, ¿no? Habría que regular a esa persona, no tanto conectarla como en el perfil evitativo, porque esa persona ya está muy conectada a sus emociones, sino ayudarle a regular. En este caso, a ensanchar
un poquito más la ventana de tolerancia emocional, porque al final todos tenemos una ventana de tolerancia emocional en la cual nos movemos y somos capaces de conectar con esa emoción, atenderla, gestionarla y demás. Y ahí es donde nos manejamos bien. Bueno, pues después de esta fase en la cual a nivel muy particular se ve cómo el paciente está gestionando su estrés emocional, daríamos paso al procesamiento de experiencias traumáticas. Esto muchas veces con el proceso de regulación y estabilización ya se ha conseguido de alguna forma, porque no significa que cuando estamos regulando y estabilizando no estamos conectando ya con situaciones traumáticas, por ejemplo, con recuerdos traumáticos, con el shock que ha supuesto el diagnóstico, con el shock que supone vivir ahora con esa enfermedad em, o el estrés que supone la incertidumbre ante el futuro, todo esto, ¿no? Ya se ha ido hablando sobre ello, pero hay veces que hay bloqueos emocionales más potentes que hay que descongestionar utilizando otro tipo de técnicas más específicas. Y en este caso, aunque no me voy a detener mucho en explicarlas, yo aquí os pongo dos, que son el MDR y la terapia sensoriomotriz, ¿vale? Ambas están muy indicadas para el trauma. El MDR funciona más a nivel neuropsicológico y la terapia sensoriomotriz trabaja mucho con el cuerpo, ¿vale? Porque el trauma tiene mucha memoria corporal. Y ya no solo por la memoria corporal, sino porque además, como os decía antes, por ejemplo, aumenta la hipervigilancia en el paciente y aumentan muchas veces los síntomas de somatización. Con lo cual hay que aprender a conectar con el cuerpo y regularse desde el cuerpo. Vale, por supuesto, todo esto que supone, ¿no?, afrontar una enfermedad de este tipo, supone cambios a nivel personal e interpersonal y habría que evaluar áreas como el ámbito laboral, familiar, la pareja, el ámbito sexual, social, etcétera, porque muchas veces en esas áreas hay elementos que están disfuncionales y tenemos que intervenir sobre ellos. Por último, hago referencia, esto está muy relacionado con la terapia sensoriomotriz, a los síntomas funcionales. Los síntomas funcionales, por si no lo sabéis, son síntomas que el paciente vive como físicos, como síntomas de su enfermedad a nivel físico, pero que cuando luego va a hablar con su médico, con su enfermero, con el personal sanitario, pues le comentan que todo está bien. ¿Vale? Y entonces la persona se queda descuadrada porque realmente esa persona está sintiendo palpitaciones, está sintiendo mareo, están sintiendo hormigueo por el brazo. Entonces, estos son los síntomas funcionales, ¿vale? Y tienen mucho que ver con toda la gestión emocional de la que estamos hablando. Al final, eh, bajo mi punto de vista, separar el cuerpo físico del cuerpo emocional, separar la mente y el cuerpo es muy complicado, están muy relacionadas. Y entonces este eje mente-cuerpo es, es algo que hay que trabajar a nivel psicológico. Vale, os comentaba también que una de lo que algo que hay que tener en cuenta son los factores de riesgo a nivel psicológico. Vale, muchas veces te encuentras con pacientes que además de todo el impacto emocional que tiene que ver con su cardiopatía, resulta que ya tenían problemas de tipo psicológico o que estaban latentes y con todo esto afloran, ¿vale? Pues yo me encuentro muchísimo gente que de repente pues te viene con un trastorno depresivo y te dice, no, no, yo he estado bien toda mi vida, pero resulta que desde esto, y bueno, pues te das cuenta de que a lo mejor había, cuando empiezas a escarbar un poquito y a indagar, te das cuenta de que ahí había algo más latente, ¿vale? Y que tiene que ver con otros aspectos no relacionados con la enfermedad, pero que al final condicionan la reacción a lo que es, en este caso, la miocardiopatía.
Entonces, evaluamos problemas de tipo emocional previos y o concomitantes con la enfermedad física que nos compete, con la cardiopatía, y si existen psicopatologías severas, ¿vale? Y asimismo, los estilos de afrontamiento de los que antes os hablaba, muchas veces no son simplemente como una reacción a lo que nos ha pasado, al hecho de la enfermedad en sí, sino que es un estilo de afrontamiento de riesgo porque marca muchísimas esferas de nuestra vida. Y bueno, pues aquí ya entra un poco el debate de hasta qué punto la persona quiere entrar también a trabajar todo esto que también está de fondo, aunque de entrada la demanda sea un poco derivado de su enfermedad física. eh, Muchas veces surgen todas estas cuestiones que son susceptibles de trabajar. Y por último, los entornos familiares desadaptativos que muchas veces se dan en personas, ya tengan una enfermedad física o no la tengan, pero creo que es algo que también es susceptible de evaluación y que hay que tener en cuenta porque quizá haya que trabajarlo también de cara a que podamos mejorar el impacto emocional que la enfermedad está teniendo en el paciente. Bueno, y esto es un poco un resumen de todo lo que sería, ¿no? Las consecuencias, las variables psicológicas consecuentes a una enfermedad de este tipo y cómo se haría el afrontamiento, como de hecho nosotros lo hacemos en nuestra gabinete de cara a pacientes que vienen con esta demanda. Gracias, Yasmin. Vivir con miocardiopatía hipertrófica además no solo impacta a nivel físico, ¿no? Sino también a nivel emocional, familiar y social. Ujú, Por eso creemos que es importante contar con herramientas psicológicas, ¿no? Para mejorar así la calidad de vida, la ansiedad, el miedo y los cambios que puedan traer con la patología, ¿no? ujú. ¿Qué, Susana? Bueno. Hombre, ¿qué te puedo contar? Pues desde que te enteras que tienes la miocardiopatía y eres tú el protagonista, a que te enteras de que a lo mejor, como algún socio, le ha muerto el marido y se entera que tiene a los hijos con la patología. Entonces, una noticia de esas para digerirla, ¿no? Pues es bastante complicado. Ujú, Entonces, bueno, aquí a ver, eh, a mí me he quedado un poco, estaba ahí toda intrigada, ¿no? Como lo ibas explicando, porque sí que nosotros, es decir, no vemos todo eso, ¿sabes? Que sea un estrés ni que sea un trauma, es decir, nos dan una noticia e intentamos llevarlo lo mejor posible con nuestros síntomas. Me he quedado con lo de los síntomas funcionales, que decías que todo está bien y que sentimos eh, mareos, hormigueos o así, ¿no? Y digo yo, ojo, me recuerda cuando vamos a urgencias que nos encontramos mal, porque sentimos que tenemos algo diferente, que no es igual que todos los días, porque llevamos años con la patología y no nos hacen caso. Entonces ahora, eh, ¿sabes? Me quedé ahí un poco descuadrada en que dices que puede ser por el estrés, me quedé un poco descolocada, ¿no? puede ser, no significa que siempre sea y obviamente ¿Sabes? cuando estamos hablando de una enfermedad grave, si tenemos síntomas muy evidentes, lo primero que se hace es ir a urgencias. Lo que pasa que lo que puede ocurrir, no es que suele ocurrir, es que cuando esto es muy habitual, Mm, ¿vale? Entonces estamos hablando ya de que puede haber síntomas vale, funcionales, ¿vale? O vale. sea, no se trata de que a la primera que pues a ti te han dado el alta y te han dicho que está todo bien y de repente empiezas a tener, ¿no? Taquicardia, digas, no, Mm, no, son síntomas funcionales, ahí tú no lo sabes. mm, Pero se da el caso de que el cuerpo es un altavoz de la mente. El cuerpo mm, no solo funciona a nivel físico, mm, el cuerpo refleja todos nuestros conflictos, todos nuestros problemas y esto si miráramos más dentro nos daríamos cuenta. De momento cuando tú estás estresado, aunque sea porque tienes muchas cosas que hacer, no estás respirando igual que cuando estás relajado. mm, ¿Vale? Si estás nervioso, nuestras manos pueden temblar, nuestro corazón puede ir más rápido. Entonces, a partir de ahí, cuando hay un componente emocional muy potente
Y yo creo que no es dramatizar, sino es llamar a las cosas por su nombre, que a ti te detecten una cardiopatía que es genética, que no tiene cura, sino que tiene un tratamiento, que además, como tú decías, ¿no? Se puede transmitir a las generaciones venideras. Eso es un trauma y no es dramatizar, es ponerle nombre a algo para que se pueda afrontar a nivel psicológico de una forma eficiente, ¿vale? Y que la persona pueda incorporar eso en su vida, integrar, porque al final cuando los psicólogos trabajamos trauma, se trata de integrar esa información que no cabía en nuestros esquemas, integrarla y vivir con ella. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y que el cuerpo es ese altavoz tan potente de nuestras emociones, se puede dar la circunstancia de que, a mí, por ejemplo, el otro día me llamó un paciente de APAM, que como tú decías, pues yo llevo colaborando con ellos muchísimo tiempo, y me decía, es que yo me siento mal y voy al médico y cada vez que voy al cardiólogo, el cardiólogo me dice, pues si es que estás estupendo, ¿vale? Entonces, escuchando a ese señor, yo lo que ya intuía es que probablemente este señor no ha podido porque no ha sabido mirar adentro y procesar todas las emociones que se habrán desencadenado desde que le dieran su diagnóstico hasta que le pusieran su tratamiento o le intervinieran si le intervinieron. Y de repente eso estalla porque es un poco como una olla express o algo así, ¿vale? Y eso serían los síntomas funcionales, pero por supuesto, si uno se encuentra mal hay que ir al médico porque no estamos hablando de un resfriado. Y lo que hacen muchos es que como no, al final no te hacen caso, o si Mm. ya están, como decías tú, con algún tratamiento psicológico, pues Ujú, antes de verte la miocardiopatía, ¿no? O pues a lo mejor dices, ah, no, estás tranquilo, estás nervioso, porque al final mm, tienes esa etiqueta ujú. de que estás en un psicólogo o un psiquiatra con un tratamiento para tranquilizarte y parece que pesa más el tema psicológico que el tema cardiológico, ¿sabes? Y al final a veces pues ¿sabes? Como que no vas a consulta, ¿para qué vamos a ir? Claro, Sí, claro. Lo que pasa que a nivel psicológico, una premisa que tenemos los psicólogos o deberíamos tener es que cuando hay síntomas físicos que se achacan a ansiedad, a depresión, a síntomas psicológicos, lo primero es que hay que descartar algo orgánico. Esto es así. ¿Vale? Porque imagínate, te viene alguien con un estado de ansiedad tremendo y una depresión tremenda, que es de repente, bueno, te has hecho una analítica, has mirado cómo tienes la tiroides, por ejemplo. Eso hay que descartarlo, porque siempre, ¿no? Esto va como por escalones. Primero se actúa a nivel físico y de forma paralela o consecuente a nivel psicológico. Totalmente de acuerdo. Yo quería preguntarte, Yasmín, sobre la negación, que lo has comentado varias veces durante tu exposición. ¿Cómo Ujú. se puede trabajar la negación para empezar a aceptar el diagnóstico lo antes posible y así mejorar la adherencia al tratamiento? Bueno, a ver, yo normalmente lo que me encuentro aquí es que al final la persona, digamos, que está en una reacción emocional de negación, cuando vienen a consulta es porque se han dado el batacazo total, ¿vale? Entonces, o están con mucha sintomatología que no entienden, bueno, pues están teniendo muchos problemas con la familia y demás. Normalmente con las personas que están desconectadas de sus emociones, la estrategia a nivel psicológico es conectarles, ¿vale? Esto que estamos muy acostumbrados a nivel social que la estrategia para gestionar las emociones sea el evitar, ¿vale? Pues cuanto menos piense en esto, antes se me pasará, ¿no? Voy a hacer muchas cosas para no pensar en ello y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, se trata un poco de conectar. Y aunque pueda sonar quizá cruel a ojos de alguien el coger a una persona y que mire de frente a lo que le está pasando, que no es moco de pavo en este caso, pues no es nada cruel, sino todo lo contrario, es ayudarle a conectarse para luego enseñarle a regularse. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, perfectamente. Bueno, la idea de acompañar, ¿no? Un poco en el proceso para intentar aceptarlo lo Mm, antes posible y mm, ser, ¿no? sí, De ser
consciente de lo que está pasando, por así decirlo, ¿no? Exacto, sí. Sí que es verdad que hay un perfil de personas a las que tampoco les puedes poner todo de frente de golpe porque se van, ¿no? Entonces tienes que ir muy poco a poco. Por eso los psicólogos que trabajamos desde el apego, desde la perspectiva de apego, tenemos que saber qué perfil de persona tenemos delante, porque no siempre puedes soltar la bomba, sino que tienes que ir muy poco a poco. Pero ya te digo, quien viene a consulta, aunque tenga un perfil evitativo, ya viene concienciado de que algo le pasa. ¿Mm? Sí, yo creo que No sé si a lo normalmente mejor en enfermería os los encontráis más que en teoría no tienen problemas psicológicos y a lo mejor les cuesta eh, seguir, ¿no? Un poco las pautas que se le dan pues, de autocuidado y de adherencia al tratamiento y demás. sí, quizás también muchas veces nos lo encontramos en una fase más temprana, que ni siquiera ha dado tiempo Exacto. a Mm, pensar exactamente qué es lo que le está ocurriendo, ¿no? Y mm, también me gustaría preguntarte, porque creo que es interesante, ¿no? El tema de que has relacionado con el estrés postraumático con cuando pasan por una UCI mm, o una cirugía, pues eso, que requiere un ingreso en una unidad de cuidados intensivos. ujú. ¿Tú crees que esto, por ejemplo, podría mejorar con una humanización de las unidades de cuidados intensivos, que ahora está en auge y que creo que se está haciendo en muchos centros ya a día de hoy? Sí, totalmente. Totalmente sería un amortiguador muy importante porque, bueno, también hay que tener en cuenta que los recursos son los que son y bueno, pues las enfermeras son profesionales, yo creo que de las más humanas, ¿no? Que de los profesionales más humanos que hay en los servicios de los hospitales y demás, pero hay veces que están saturadas. Pero si hubiera recursos suficientes como para, ¿no? Tener esta atención al paciente, pues eso, que es que a lo mejor ve a sus seres queridos 2 veces al día, que están desorientados totalmente porque no saben si es de día, si es de noche, qué hora es, más lo doloridos que están y demás. Yo estoy segura de que ayudaría muchísimo porque cuando he tenido casos, de hecho ahora tengo un caso de este tipo, ¿no? De estrés postraumático, sobre todo con el impacto de la enfermedad, pero con la estancia en la UCI, pues te das cuenta de que sería un amortiguador bastante importante. Bueno, es que son situaciones muy críticas, ¿no? Y de mucha vulnerabilidad, ¿no? Al final, Mm, y lo que tú comentas, que te encuentras solo, aunque estés acompañado del equipo, ¿no? De enfermeras, de equipo sanitario, al final la gente que tú quieres ver cerca, a veces no puede estar. Entonces, bueno, claro, claro. Y estás asustado, estás asustada porque tú no sabes cómo va a ser todo a partir de ahora, ¿no? Y la esa incertidumbre, ¿no? incertidumbre, exacto. Ujú, sí. Quería comentarte en el caso estamos poniendo en el caso del paciente, ¿no? Estamos hablando Ujú, de primera persona, pero en caso de familia, a ujú, lo mejor detecten en el niño, ¿no? Y te dan la noticia a los padres, ¿no? ujú, Entonces, ujú. uno es evitativo, el otro es ansioso, quiere Ah, saber, quiere buscar, ¿no? sí. Hay ahí ya enfrentamientos, yo no quiero saber, yo no quiero tal. Y tenemos por otro lado al niño que es deportista, que tiene que dejar la actividad que estaba haciendo y que Ujú, aún por encima pues tenga que someterse a una cirugía. Entonces, ahí cómo tratáis el apoyo a nivel familiar, porque nosotros sí que pedimos, ¿no? A la hora de unas unidades multidisciplinares, ¿no? Las consultas de cardiología, pues que se trate eso a nivel familiar, que tengan pues un poco de idea de lo que es genética, porque no solo afecta a uno en sí, porque ujú, al paciente como yo me puede afectar, oye, cómo se siente mi pareja, cómo se siente, ¿no? Y lo que podrían pensar mis hijos. Pero en el caso de claro. esto de que encuentras, nos vamos a lo que decías tú, ¿no? Antes, que era la situación familiar, ¿no? Que esto provoca los cambios y ya no es la vida habitual que tenías antes, sino Claro. que cambiar. Y cómo lo afrontas? Porque imagínate que la madre es muy positiva, quiere saber y es la que tiene la patología, porque sí que hay Ujú, sitios que incluso culpan imagínate que sea chica, ¿no? Pues que el ujú, marido culpe de que su hijo tenga como que le echa la culpa a la madre porque ha transmitido el gen, ¿sabes? Entonces, claro. un tema de culpabilidad, ya no solo el Sí. trauma, sino por encima.
Entonces, es complejo, ¿sabes? Claro, o sea, ese apunte que estás haciendo me parece muy, muy interesante, que es el tema de la culpa, porque además la culpa es una de las emociones o dimensiones emocionales más complicadas de trabajar en terapia. Se pega ahí, se arraiga ahí de una manera que es muy complicado. Pero por eso yo antes decía que es muy importante evaluar también el entorno familiar y no está de más entrevistarse o que otros miembros de la familia, sobre todo el núcleo familiar, ¿no? Asistan a algunas sesiones para ver qué dinámicas se están produciendo, porque si percibimos una unidad familiar como un sistema, esto que ha ocurrido, ¿no? El diagnóstico de una miocardiopatía en uno de los miembros de la familia es un estresor, es como si metieras ¿no? En un ventilador, metieras un destornillador de repente y te revoluciona todo, ¿no? Y tienes que ver ahora cómo arreglas eso. Entonces, es muy importante hacer una evaluación a nivel familiar y luego ver qué tipo de intervención sería la más apropiada. Yo de entrada diría que si son miembros de una familia donde más o menos hay cierta estabilidad emocional, porque aquí, bueno, pues como se dice vulgarmente en todos lados se cuecen habas, ¿no? Que no es raro que tengamos todos alguna dinámica un poquito más disfuncional, pero si está dentro de cierta normalidad, pues igual con sesiones conjuntas donde cada uno exponga pues sus miedos, sus culpas, sus rabias, sus emociones al final, se puede empezar a afrontar la situación. Pero hay veces que, por ejemplo, esos estilos de afrontamiento, si uno es más ansioso, otro más evitativo, por ejemplo, si alguien empieza a sentirse culpable y tiene una historia previa a nivel emocional donde fácilmente le han hecho sentir culpable o se ha sentido culpable por otras cuestiones, estamos hablando de que quizá esa persona necesita una intervención más a nivel individual para que podamos, digamos, volver a estabilizar en la medida de lo posible ese sistema familiar. Sí, porque incluso hay otros casos en los que, por el tema del estudio genético, ¿no? Ujú. Yo soy la paciente y tengo que avisar a mi familia de que venga a hacer las pruebas. Ah, pero yo no quiero saber, porque me estás Ah, hablando claro, que si me diagnostican ya, me estás diciendo que es probable una muerte súbita. Pues si me pasa, ¿qué me pasa? Entonces a ti claro. te queda una sensación de impotencia, ¿no? De decir, me queda un remordimiento porque esa persona no quiere, no soy capaz. Entonces, eso sumado a que tienes la patología, ¿eh? Ay, claro, sí, Esto sí, pasa en totalmente. muchísimas familias Mm, que te dicen cómo podemos llegar. Digo, si la persona, tienes que aceptar que si la persona no accede a hacerse la prueba o a ir a un tratamiento, no puedes hacer nada. Y eso se suma encima de la carga que estamos hablando. Con lo cual, claro, con- sería susceptible de trabajar ese residuo emocional que deja el hecho en este caso, la impotencia, ¿no? mm, De tú saber que sería a lo mejor beneficioso, pero la otra persona no se siente preparada para afrontar yo les digo que hay que dar su tiempo, ¿no? Que cada uno tiene su momento, totalmente. su aceptación. Y el problema es que no ven miocardiopatía hipertrófica, no ven MCH, ven muerte súbita. Entonces tienen que Ah, claro, para muerte súbita y ese claro, es el mayor problema, ¿no? claro. Que de hecho tú hablas, somos la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica y nadie le suena a nada. Ahora dices, ¿has oído hablar de la muerte súbita? Ah, sí, en el deporte. Entonces ahí ponen las antenas y ahí te escuchan y Claro. no debería ser así, ¿no? Debería... Claro, ahí la divulgación es muy importante también, porque se pueden prevenir muchas muertes súbitas. Mm. Entonces, bueno, pues sí, es algo que es importante también a tener en cuenta. Mm. Ahí Susana está haciendo una buena campaña de divulgación, ¿no? De la prevención de la muerte súbita, además de otras Mm. cosas. Sí, vamos ahí poquito a poco. Al menos intentamos que no le tengan, sé que es difícil decir, ¿no? De que tengan miedo. Nosotros Mm. cuando hablamos, como ya hemos estado en umbrales así muy bajos y nos hemos visto en situaciones muy bajitas, pues nos vamos y venimos, siempre lo digo, ¿no? Así de eso, de ese cansancio, ¿no? Que te vas y te vienes. Mm. Y la verdad que ojalá irse fuera así de tranquilo, ¿no? Sin Mm. preocupación y entonces yo no le tengo miedo a eso.
y intento que la gente no vea eso como un miedo, ¿no? Quizás tienes que estar preparado, la gente le falta hablar de la muerte, pero ya Totalmente. nuestra patología o tenga otra. Entonces, claro, te dicen que tienes esa enfermedad, o a lo mejor si te dicen que tienes otra enfermedad, si vamos a hablar de un cáncer, bueno, también la asocian a la muerte, pero yo que es otra enfermedad, un reuma o así, no sé, Mm, alguna patología que sea menos, pues a lo mejor lo digieren mejor, ¿sabes? ujú, Tienes tus limitaciones, pero bueno, no me están hablando de que puede provocar una muerte rápida, por así decirlo, pero a mm. lo mejor es muy larga. Entonces, yo creo que todo el mundo debería estar preparado para nacemos y vamos a morir algún día. Entonces, Bueno, ese es otro debate muy interesante también, pero es así, algo tan seguro como que vamos a pasar todos por ahí y es un tema tabú absolutamente, vaya. eh, entonces el problema de la sociedad, hay culturas que sí que hablan más de ello y lo tienen socialmente más inculcado y es cuestión de visibilizarlo. Ujú, Hay ciudades también que tienen visibilizado lo que es llevar un DAI, un desfibrilador, y nosotros aquí pues te limita muchísimo porque hay que dar voz. Por eso mm, nosotros hemos dado este paso, ¿no? De que claro, se hable y bueno, el tema psicológico sí que para nosotros lo consideramos importante, lo estamos reclamando a nivel unidades, ¿no? De multidisciplinares, ujú, porque claro, ahí viene el problema de que lo cargan a nivel privado y, sí que y entonces las familias si no pueden recurrir a eso, claro, claro. Es pues una pena porque al final el psicólogo digamos, en el sistema sanitario público casi siempre está ubicado en las unidades de psiquiatría para personas que tienen trastornos emocionales, pero yo a mí es que además como es un tema que siempre me ha interesado mucho, ¿no? El vínculo que hay entre la parte psicológica y cualquier tipo de enfermedad física, eh, pues creo que también tendría cabida que hubiera un psicólogo en un servicio de cardiología, en el de oncología sí que hay. No habrá muchos, pero sí que hay. Pero en muchos servicios donde se puede amortiguar muchas cosas ¿no? y se puede descongestionar también mucho al sistema. Yo creo o pensamos, ¿no? Que gestionarías mejor la patología y eso te iba a ayudar a llevar mejor la enfermedad y, Claro, y a poder sobrellevarla bien, ¿no? Y sobre todo cuando no eres tú paciente uno, ¿no? Y de ahí arranca todo, sino también en los casos más graves, ¿no? De que fallece alguien y a través de esa patología que ha fallecido esa persona aparecen más miembros. Entonces, ¿y a quién le va a claro, tocar? Entonces entra, aparte del trauma, la claro, psicosis de, a ver, mientras no se sepa, ¿no? Y bueno, claro. yo creo que lo coordinado con los cardiólogos iría mucho mejor a que cada uno vaya individualmente por una consulta privada, quiera o no quiera, porque el Ujú. paciente, yo no voy, vete, lo que te decía antes, ¿no? Yo evito y no quiero saber. Claro, yo no, no, yo ya, además, yo estoy bien, yo no tengo Mm, ningún problema, ¿no? mm. Pero, Que al pero final sí. la procesión va por dentro, aquí se Ah, dice. sí, sí, eso es lo que decía antes, ¿no? Que incluso cuando tú crees que estás bien y que lo estás llevando súper bien, pues tenemos una mente inconsciente que está trabajando ahí en segundo plano, siempre vaya. Y al niño, por ejemplo, el niño que le acaban, es decir, porque yo tengo papás que lo primero que le dicen es, no tienes la miocardiopatía, pero tienes que dejar un tiempo el deporte, te van a hacer pruebas, pero tampoco le cuentan todo. Y yo le suelo decir, mira, de hecho me pasó hace poquito y dije yo, mira, yo le hablaría y le nombraría que es una enfermedad que está relacionada con la muerte súbita, porque sobre todo en fútbol está muy asociado con eso y Ujú. es mejor que se lo digas tú como madre o padre al niño a que venga por parte de una persona de fuera, que eso le va a impactar más que una persona, ¿sabes?, cercana. Sí, sí, bueno, ahí también hay mucha tela que cortar y no solamente para este tema en cuestión, sino para todo, que es el hecho de ocultar información y mentir a los niños, incluso a los adolescentes. Mm, Lo que sí que hay que hacer es adaptar la información que tú le das a esa criatura. Pero no se trata de ocultar nada, pues volvemos un poco al tema de la muerte, ¿no? Es verdad que la muerte genera mucha angustia, pero por ejemplo, por evolución, por desarrollo evolutivo,
todos los niños pasan por una etapa que suele ser a los 3, 4, 5 años en los que empiezan a preguntar, la que empiezan a preguntar por la muerte, ¿no? Entonces, instintivamente eso surge porque es como, pero que esto se acaba y eso choca mucho, pero entonces es el momento oportuno para empezar a hablar de eso. Y luego porque tenemos la sensación de que no queremos bueno, pues que nuestros hijos sufran, ¿vale? Y es que el sufrimiento forma parte de la vida también. O sea, el sufrimiento obviamente nadie quiere sufrir, pero es que hay veces que inevitablemente tienes que pasar por ahí. Es mucho más útil a nivel psicológico no proteger y meter en una burbuja a nadie, sino que esa persona, personita en este caso, si es un niño, se sienta acompañado de sus papás en ese sufrimiento. Y emocionalmente eso funciona. Es decir, emocionalmente, un niño que se siente acompañado y protegido por sus padres aprende a regularse y aprende a ir sorteando las cuestiones que van surgiendo, siempre dando la información adaptada a cada edad. Y si no sabemos cómo hacerlo, pues se consulta con un profesional. Bueno, así podrá tener herramientas, ¿no?, de afrontamiento poco a poco para poder Claro, hacer este tipo de totalmente, situaciones que se le pueden dar a lo largo de la vida, totalmente. ¿no? Ujú. Manuel por el chat, Yasmín te da las Sí. gracias porque cree que es muy necesario la labor que hacéis, ¿no?, los psicólogos, y que cree, bueno, ya lo has dicho, ¿no?, cree que es imprescindible que trabajemos de la mano, ¿no?, profesionales de la salud junto con psicólogos, ¿no?, psicólogos Mm. con el equipo médico y de enfermería, ¿no? Sí. Al final es una realidad que existe, ¿no? Que al final la salud mental sigue siendo la gran olvidada, ¿no? Sí, sí, bueno, pues con asociaciones como la vuestra y como muchas otras, que sí van, ¿no? Digamos, optando Apretando. por... Sí, 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 pues supongo que en algún momento se conseguirá. Es verdad que la psicología, bueno, pues ha sido un poco durante muchísimo tiempo una parte muy, muy apartada, muy tabú, y ahora pues se le está dando visibilidad y tampoco las cosas se consiguen de la noche a la mañana, pero divulgando y hablando y siendo conscientes de lo necesaria que es. Y yo creo que sí, que un equipo multidisciplinar al final es el que funciona siempre. Totalmente. Mm. Para finalizar la píldora, Yasmín, ¿qué mensaje te gustaría dar a los pacientes? Bueno, pues yo un poco al hilo de cómo he enfocado la píldora y de lo que estamos hablando, yo diría que no tengamos miedo a emocionarnos, a sentir emociones, que no tengamos miedo a eso, que se pueden gestionar, se puede aprender a gestionar, y que las emociones derivadas de un shock como es tener un diagnóstico de este tipo y todo lo que conlleva, se pueden gestionar y no hay que tenerle miedo a eso, simplemente que necesitas ayuda, porque esto también es algo muy importante, y es que todos en algún momento necesitamos ayuda, todos. Los psicólogos también necesitamos ayuda, y con ayuda pues muchas veces funcionamos mejor que solos, solos no tenemos que poder con todo. Quizá mejor acompañados que solos, ¿no? Totalmente, sí. El ser humano está preparado para eso, ¿eh? Somos seres gregarios y estamos preparados genéticamente para vivir en tribu, en comunidad. Susana. Hombre, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque de hecho los pacientes cuando llegan a la asociación encuentran otro paciente igual y hablan, ¿no? De tú a tú, ¿no? De no es que tengamos los mismos síntomas, porque es muy variable, pero sí que cambia su estrés, su modo de... Percepción. Sí, pero bueno, no es suficiente. Al final necesitan lo que decía antes Yasmín, ¿no? Que hay detrás más cosas que, claro, públicamente no te vas a abrir tanto así a un grupo de pacientes, ¿no? Pero sí que eso alivia encontrar pues alguien que te entienda, que te escuche, ¿no? Y que sepa que lo que te pasa no es algo que te estás inventando, porque Ujú. que te hacen sentir así, ¿no? Que, Mm. como decías antes, vienes porque estás estresado y no, y sabemos, nos conocemos, escuchamos el cuerpo. Totalmente. Somos los que mejor conocemos nuestro cuerpo, De hecho, yo efectivamente. nombro siempre
a William McKenna, que me dijo un cardiólogo que me dijo hace muchos años, lo que tenemos que aprender los médicos, ¿no? Escuchar al paciente, porque vosotros estáis todos los días con la patología y sabéis cómo lleváis vuestro día a día. Cuando venís diciendo que hay un cambio, tenemos que escucharos y a veces no es así, ¿no? Entonces, eso a veces también provoca una duda mental al paciente, ¿no? De decir, jo, me lo estoy inventando, es psicológico, y claro, eso tiene que cambiar. La salud mental, yo soy partidaria, como decís, de que llevará tiempo, pero yo creo que conseguiremos dar un cambio, porque esto, la gente tiene que estar a un nivel, sea nuestra patología o otra, ¿no? Volver a reconectar, ¿no? Como creo que estamos en un nivel de estrés muy alto de la sociedad actual, tenemos que volver a la calma, ¿no? Entonces, bueno. Hay que mirar dentro, sí. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos, sobre todo a Yasmín, por aportarnos tanta claridad sobre un tema tan importante. Y estoy segura, Yasmín, de que con esta píldora has ayudado a muchos pacientes que tenían dudas. A mí me gustaría reivindicar pues lo que hemos comentado, la importancia de la salud mental y que a pesar de que cada día hay más conciencia sobre ella, siguen siendo insuficientes los recursos que tenemos. Hay largas listas de espera, faltan psicólogos, hay pocas unidades especializadas que comprendan el impacto emocional que es convivir con enfermedades, ¿no? Crónicas como la miocardiopatía hipertrófica. Porque vivir con una patología cardíaca no solamente significa tratar el corazón, sino también convivir con la ansiedad, con el miedo a lo desconocido, con la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Y todo esto requiere un acompañamiento psicológico con el que hoy lamentablemente muchas personas no pueden recibir. Como comentaba Manuel en una píldora anterior, al final él se lo tiene que subvencionar. Entonces, bueno, quería finalizar reivindicando más inversión en salud mental, más profesionales en la sanidad pública y una mirada integral que ponga al mismo nivel la salud física y la psicológica. Espero veros a todos en la próxima píldora en octubre, que ya concretaremos fecha más adelante. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Cuidaros. Hasta la próxima. Igualmente, chao. Chao, gracias.